está por empezar a grabar. Muy bien. Ahora vamos a hacer entonces la oración para comenzar esta clase que espero sea la última de Daniel y podamos retomar el pacto en la siguiente. Oremos entonces. Nuestro amante Padre Celestial, estamos agradecidos a ti por tu amor, tus bendiciones, porque nos guías y nos guardas, nos proteges y nos preparas, Señor, para un reino que no es de este mundo. Gracias porque en medio de tantos tumultos y tantas cosas que este mundo tiene, tenemos la esperanza de una patria mejor, que comienza en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que comienza contigo, tomando el trono allí y reinando en nuestras vidas. Queremos invitarte para que tú también lo puedas hacer esta tarde, que tu Santo Espíritu pueda moverse libremente en medio nuestro y que tú nos puedas enseñar las cosas que son importantes de aprender y de guardar en las cámaras de la mente para los momentos de dificultad o de duda y de vacilación. Rogamos que esos momentos no lleguen porque la verdad tuya esté firmemente arraigada en nosotros. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces a subir acá la presentación. Chuta, ¿a dónde la? ¿Qué pasó con la presentación? Yo la tenía acá, pero no se me desapareció. A ver. Ustedes no ven la pantalla, ¿no es cierto? La presentación se ve. Yo no la veo. No sé qué pasó. ¿Qué puedo hacer? En la barra de abajo busque el icono de PowerPoint. En la barra de Windows. Ya, ahí estamos. Aplicaciones. Ya, estamos. Ya. Muy bien. Vamos entonces con esta tercera parte, creo que debería ser la última, de lo que fue nuestra clase anterior. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto? Sabíamos que Cristo era la piedra de Daniel 2 y que en todo el libro de Daniel la piedra de allí es Eben, y que hace alusión a estas descripciones que encontramos aquí y que me llamó mucho la atención, de piedras talladas, que hace alusión a los 10 mandamientos, de los cuales Cristo es la encarnación, ojo, Él es la encarnación de la ley, y las piedras preciosas, y al final del tiempo hay un conflicto entre la ley de Dios y la ley de los hombres, y es la ley de Dios la que va a predominar. Por eso que esta piedra debe romper el esquema de este mundo donde hay rebelión y donde no se sujeta a la ley de Dios. ¿Se fijan? Vimos estos textos acá. Esta no la analicé, se me pasó. Y es que también piedra tiene la acepción de roca, pero no está como roca en el libro de Daniel, sí en otros libros del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y las dos simbolizan a Cristo. Solamente que la connotación de roca tiene más que ver con lo que sale acá como una roca escarpada, una fortaleza, un refugio, una roca, algo que nos protege, algo que nos da seguridad, ¿ya? Y Cristo en ese sentido es nuestra roca, pero el sentido de piedra que habíamos visto antes tiene más la connotación de lo que es la persona de Cristo, de sus cualidades, y por ende es mucho más apropiada para ilustrar lo que la encarnación de Cristo pudo hacer para poder obtener el triunfo final, porque es la parte fundamental del plan de salvación. Su encarnación y su expiación son partes fundamentales del plan de salvación y de la redención de la humanidad y del nuevo mundo que Dios va a crear. Entonces, esa piedra preciosa es Cristo y esta otra piedra también es Cristo, que es un refugio para nosotros. Estaban ahí los textos. Acá decía, Lucifer había dicho, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Pero Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que debía aferrarse. Fíjense el contraste. Lucifer quería ensalzar su trono y tomar el lugar de Dios, pero Cristo dejó de tener los privilegios de Dios, no lo tomó como algo de lo cual debía usufructuar. Jesús dice, prefirió bajar del trono. Quería ensalzar su trono. Y Jesús, ¿qué hizo? Bajó del trono del universo. Y acá está la cita que había dicho yo, que Bernardita me la había dado, y que estaba también no era Ministerio Pastoral, el libro se me fue. Ya, no importa, estaba en otro libro. Era Consejo para la Iglesia. Pero aquí la encontré en Deseos de la Gente, está en la página 14, no la podía encontrar. Y dice así,
bueno, sí, es continuación de la misma otra. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso. Se oyó una voz. Alguien proclamó algo. Que partiendo del trono de Dios, si partía del trono, tenía que ser una de las personas de la divinidad. Y sabemos que fue Cristo. ¿Y qué decía esa voz? He aquí yo vengo, el que vino es Cristo. Aquí sí que vemos que la voz que partió del trono era la voz de Cristo. Yo vengo, sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito. ¿Se fijan? Él vino para cumplir el propósito que estamos hablando, la redención de este mundo. En estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. El cumplimiento de este propósito incluía un cuerpo preparado para el que iba a venir, que venía del trono de Dios. Era un cuerpo divino, humano ahora. Dice que un nuevo sentido pasó a ser hijo de Dios, porque ahora él lo era también como ser humano. Y tenemos que tener la precaución de que cuando nosotros veamos que Cristo habla del Padre, está hablando en el Nuevo Testamento, está hablando como hijo ahora humano. Entonces, por ejemplo, cuando dice él, del día y de la hora nadie lo sabe sino solo el Padre, ni los ángeles, dice, se está exceptuando a sí mismo como Dios, porque está hablando como hombre, porque mientras estaba en la tierra no podía hablar, digamos, en ese sentido como Dios, ¿ya? Así que tenemos que ver cuando él está hablando como hijo, está hablando como humano, ¿ya? Entonces, él como humano no sabía el día ni la hora, porque él tenía que tener los mismos privilegios o limitaciones nuestras. Y nuestra limitación es que nosotros no podemos acceder a algo así. Entonces, él no podía usar su omnisciencia. Su omnisciencia podía usarla como Dios, pero los seres humanos no teníamos omnisciencia. Entonces, como ser humano, él no sabía tampoco el día ni la hora. Pero como Dios podía saberlo. Pero mientras estuviera en este mundo, eso estaría velado para él. Así como cuando él vino a este mundo, él no podía ver más allá que lo que iba a pasar en su futuro inmediato. Dios tenía que revelarle las cosas, no podía hacer planes por sí mismo, Dios cada día se los revelaba. Dios le iba diciendo las cosas, la incertidumbre que tenía lo hizo transpirar gotas de sangre allí en Getsemaní. No sabía, no podía ver más allá de los límites de la muerte, no sabía si iba a triunfar o no iba a triunfar como ser humano, ¿se fijan? Entonces, aquí él se hace hombre, y ya es Dios, así que tiene la doble naturaleza para cumplir ese propósito. Y Cristo estaba, dice, por visitar nuestro mundo y encarnarse. Entonces, cuando Él anuncia, he aquí yo vengo, Él está avisándole a todo el universo que Él viene a este planeta y se va a encarnar. Él dice, un cuerpo me has preparado. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. ¿Ya? Decía toda la gente, página 14, ahí está. Ahora, él, y esto ya la vimos, pero le prometí poner algunas acá. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Quién publica ese decreto? ¿De quién es esa voz? Dijimos, es de Cristo. Y dice, Jehová me ha dicho, ¿acaso Cristo no es Jehová? Sí, también es Jehová. Jehová, bueno, es un estudio sobre la Trinidad. O sea, en la Biblia lo encontramos hablando del Espíritu Santo, de la segunda persona de la divinidad que es Cristo y del Padre. Los tres se llaman Jehová porque significa que Dios salva. Eso significa Jehová. Y los tres están unidos en un acuerdo para salvarnos. Así que los tres se llaman Jehová. Ahora, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Se fijan, esto que estamos viendo en Daniel 2 es lo que pasa con el tema de las naciones. Jesús va a heredar las naciones, las va a heredar y nos las va a heredar a nosotros a su vez. ¿Ya? Él toma el lugar que perdió Adán, toma la cabecera de la humanidad para ser probado como lo fue Adán, y si pasa la prueba, recupera lo que Adán perdió y le dio al enemigo. Y todos los que están unidos a Cristo pueden recuperar todo lo que el primer Adán perdió. Y el segundo Adán, entonces,
devuelve al pueblo de Dios el reino de Dios que estaba perdido. Y las naciones que obedecen a los reyes de este mundo dejarán de existir cuando tome lugar ese reino de Dios que fue usurpado por Satanás. Ahora, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano. ¿Ya? Tenemos que ver estos dos términos. El de cortarla, no con mano, y la montaña también, no el monte. La cual hirió a la imagen. Esa palabrita dijimos que significaba, no dice que golpeó a la imagen o que se cayó ahí en los pies, sino que la hirió. Porque cuando hay una herida es porque ha habido una agresión, ha habido una lucha o una batalla, hay un contexto de guerra, de algo problemático. ¿Por qué hay una herida a la imagen? Porque esto va a tener que acabarse con la intervención de Dios para acabar con juicios los reinos de este mundo, para poner orden en su casa, ¿ya? La cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. Ahí me llama la atención porque está hablando justamente, la herida se produce al final de todos estos reinos, ni en la cabeza, ni aquí, sino que esos caen por, como consecuencia de que se hirió lo de abajo. ¿Pero por qué cae abajo? Porque son los últimos reinos de este mundo que van a tratar el hierro unido con el barro de darle la posesión de esta tierra a Satanás de manera plena y absoluta para que Dios no tenga parte aquí. Entonces, por eso que Dios se ve forzado a interrumpir porque la historia de este mundo, porque lo que ellos van a tratar de hacer para poder tener el dominio completo es de acabar con todas las voces disidentes. Y las voces disidentes que se van a escuchar son las de los hijos fieles de Dios, son las voces del remanente. Entonces, cuando Dios ve que sale un decreto de muerte para matar al pueblo de Dios, para poder reinar con Satanás en este mundo sin problema, Dios dice, llegó la hora de que esto se acabe. Y entonces Dios hiere a la imagen y la hiere en los pies y en la parte de los dedos más específicamente, ¿no? Pero en los pies porque tienen todo ese sionismo reinado y vimos la otra cita que hablaba, ¿no es cierto?, de que era el conjunto de los que habían sido perseguidos, ¿no es cierto?, tanto en el tiempo de la Inquisición como en el tiempo final, lo que falta, por la unión del poder político con el religioso, para imponer una religión espuria a la humanidad como parte de un gobierno mundial. Entonces, esta imagen es rota en fíjense que es el que más, el más fuerte, digamos, la más fuerte oposición a Dios viene al final de todos los reinos de este mundo, cuando está gobernando el hierro con el barro, que es la mezcla político-religiosa. Ahora, los desmenuza. Y vamos a ver que a Cristo también se le promete que Él iba a desmenuzar, y vimos en el Salmo 2, hoy día yo no quise meter todo lo que vimos en el Salmo 2, pero lo vimos la vez pasada cuando decía, tú los desmenuzarás, y está la profecía de que Cristo le iba a ser dado el dominio, y Él iba a desmenuzar a todos los otros reinos. Luego dice, de la manera que viste que del monte, ¿ya? Del monte fue cortada una piedra, no con manos. Nuevamente, miren, la expresión no con mano está aquí, en Daniel 2.34, después más en Daniel 2.45 de nuevo, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo, yo quiero que vean eso para que puedan enhebrar la idea. ¿Ya? Esta piedra, primero, que es cortada, y vamos a analizar en qué consiste eso de que es cortada, porque es cortada de un monte, y es cortada no con mano, tiene que ver con dos cosas. Uno, por una parte, es una obra sobrenatural, porque no es con mano, es una obra divina, y consiste, por una parte, en el proceso o el plan, digamos, el plan de la encarnación, en donde Dios se transforma en hombre para venir a arrebatarle el dominio sobre los hombres a Satanás y devolvérselo a su primitiva soberanía a Adán, que era la cabeza de la humanidad. Entonces, esto es hecho en forma sobrehumana, porque él debe convertirse en hombre y pasar la prueba que Adán no pasó para poder recuperar lo que Adán perdió. La herida la vemos, después vemos que sale del monte la piedra, y tenemos que saber que el monte, ¿qué significa el monte? ¿Ya?
vamos a ver con varias citas lo que es el monte. Y la piedra, ¿qué significa? Que fue cortada. Fue cortada esa piedra. Hay dos partes. Una es cortada en el sentido de que Cristo abandona, sale del cielo. Otra que es echado de la tierra. Los seres humanos, y vamos a ver Isaías 53, lo sacan, lo expulsan, por decir, por medio de la muerte, para que nosotros podamos recuperar lo que Él perdió. Él se expuso a todo eso. Él, mire, todas las cosas que nos quiso dar, Él las tuvo que renunciar a ellas para poder dárnoslas a nosotros. Todas las cosas que nosotros, los triunfos que podemos obtener son gracias a que Cristo triunfó en esas cosas, aunque en esas cosas Él renunció a sí mismo. Entonces, cuando Él permite que lo expulsen, que lo corten, que lo echen de esta tierra, con eso consigue que nosotros recuperemos esta tierra y que nosotros podamos volvernos a unir al cielo al cual estábamos unidos en un principio. Ahora, decía, de la boca de los niños y de los que maman, en otra versión yo me la sabía de cuando niña, que decía de los chiquitos, es lo mismo, y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces, los métodos de Dios son tan diferentes de los métodos humanos. Cuando nosotros queremos tener un logro, los seres humanos buscan una persona con preparación, una persona con influencia, una persona que ojalá tenga buena percha, dicen algunos, ¿no? Que tenga, sea pintoso. ¿Se acuerdan de Saúl? Todos querían que fuera él el rey porque tenía buena pinta. Pero Dios escogió a David, al que estaba con las ovejas ahí atrás, ¿ya? Porque Dios no mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón. Y acá, cuando dice de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, la forma en que Dios va a destruir a sus enemigos es por medio de los niños y de los que maman. Y dijimos que aquí no solamente están incluidos esos niños que decían, Hosanna, el rey de David, aclamaban cuando entró a Jerusalén, sino que él mismo vino a hacerse un bebé que tuvo que mamar la leche de los pechos de María porque nació como un bebé cualquiera, un indefenso bebé, y allí estuvo la fortaleza del reino de Dios, ahí se fundó el reino de Dios, en esa fortaleza de someterse a estas reglas del juego. ¿Para qué? Para hacer callar al enemigo y al vengativo, que sobre todos es el padre de la mentira y el padre de los asesinos, que es Satanás. Ahora, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. El que llegó a ser príncipe sobre su pueblo nació como un niño. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿A quién? ¿A qué ser humano se le podría decir que nació y fue llamado Dios fuerte? Solamente alguien que tenía que ser Dios. Y en este caso es Cristo encarnado. Dios fuerte, Padre eterno. O sea, este Hijo que nos ha sido dado es un Padre desde la eternidad y para la eternidad. Él siempre fue Padre. Se hizo Hijo por virtud de un decreto que decía, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ya le dijo la primera persona de la divinidad, y él, ¿no es cierto?, dice, yo publicaré el decreto. Y se transforma de Padre eterno a Hijo, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Se acuerdan que esa piedra llenó toda la tierra? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Nació como un niño, como un hijo. Y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio. Vamos a ver que el juicio, eso no alcancé a tener la diapositiva, pero bueno, no hay nada muy nuevo. Pero el juicio es lo que consigue, va a conseguir por medio del juicio, ¿no es cierto?, de que el reino sea retirado de los seres humanos y sea traspasado al Hijo de Dios para que Él lo comparta con aquellos que están en Él, con su cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Así es que los que estamos en Él vamos a, gracias a su juicio, vamos a tener el reino eternamente y para siempre. Ahora, en juicio y en justicia, porque el juicio de Dios es justo y el reino de Dios es justo. Esa es la característica, a diferencia de los reinos humanos, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, como dice muchas veces la expresión de la Escritura, por amor a mí mismo, dice Dios, ¿ya? Es porque Él lo considera justo, apropiado, aunque nosotros tal vez no lo podamos entender, y porque lo considera un deber.
Cuando, por ejemplo, él dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, estaba muerto Abel. Abel no tenía cómo reclamar lo que Caín le había hecho, pero la justicia de Dios es tal que aunque él no pudiera hablar, para él la voz de Abel clamaba, pedía justicia. Así es el reino de Dios. Es un reino establecido en la conciencia de Dios. Ahora, vimos esto también. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, estando encinta, clamaba con dolores de parto. Apocalipsis 12. El clímax de Apocalipsis nos habla de una gran señal. ¿Por qué es tan grande la señal? Porque tiene que ver con el misterio de la encarnación, que es el misterio de todos los misterios. ¿Se fijan? Y porque eso va a hacer que podamos entender y tener la clave para entender la guerra que hay en Apocalipsis entre los poderes del bien y el poder del mal. Ahora, el Señor mismo os dará señal. ¿Por qué uno dice, cuál será esa gran señal? Porque la mujer tenía 2 estrellas, la mujer estaba parada sobre la luna, estaba vestida de sol. ¿Pero cuál es la señal? Es que estaba encinta. ¿Por qué? Porque el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Entonces, esta gran señal es la encarnación. ¿Se fijan? Isaías ayuda a aclarar Apocalipsis 12. Ahora, José, cuando pensó que María le había sido infiel en ese periodo de noviazgo, casamiento, entre comillas, porque se supone para el pueblo de Israel, cuando ya se había hecho el contrato matrimonial, antes de que llegara, digamos, la fiesta, las bodas, ya ellos se consideraban marido y mujer, aunque no vivieran juntos ni nada, se consideraban marido y mujer. Y si alguno de ellos se metía con otra persona que no fuera el cónyuge, era culpable de adulterio. Entonces José ve que ella está embarazada, pero el ángel Gabriel le dice, no temas, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. La anterior decía, miren, a ver, ¿dónde estaba? No, esperen, estaba... Ah, Emanuel. Bueno, es la misma que decía. Acá decía, llamará su nombre Emanuel, y acá dice, llamará su nombre Jesús. ¿En qué vamos a quedar? Emanuel o Jesús. Emanuel significa Dios con nosotros, Jesús significa Salvador. Miren, todo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá, Mateo está escribiendo eso, el libro Mateo, y está citando a Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, en el mismo libro de Mateo se nos está diciendo, a José se le dice que el nombre con que se iba a llamar es Jesús, y Mateo está diciendo que eso para cumplir lo que decía que se llamaría Emanuel. En otras palabras, este niño que nacía era Dios con nosotros y era Salvador, porque ahí dice salvará al pueblo de sus pecados. Y Salvador es el nombre que significa Jesús, ¿ya? Que es Jehová salva. Eso es el nombre de Jesús. Así es que ahora dice, cuando Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, pronunció una verdad de significado admirable. La transgresión del hombre había separado a la tierra del cielo. La había separado. No había ya comunicación directa. Acuérdense que Dios ya no podía estar con ellos. Ellos fueron expulsados del Edén. Y ahí venían, ¿no es cierto?, a encontrarse ellos como un lugar en la puerta del Edén para hacer su culto y comunicarse con Dios. Y aún eso era algo que había sido dado por gracia. Ni siquiera tenían derecho a eso. La verdad es que ellos deberían haber muerto inmediatamente. Pero dice aquí, la transgresión del hombre había separado la tierra del cielo y al hombre finito del Dios infinito. Como una isla se separa de un continente. Gran terremoto puede separar un pedazo de tierra y se forma una isla, separada del continente. Así dice, la tierra fue apartada del cielo y un gran canal o abismo, no sé, quedó entre el hombre y Dios. Está en A fin de conocerle, de la edición del año 64, en la página 84. Eso dice la hermana Juay acá. Entonces, así como una isla se separa de un continente, así la tierra fue apartada del cielo. Pero la traducción correcta, fíjense que no dice apartada, porque yo fui al original. Dice, as an island is separated from a continent, so earth was cut off. No le pego mucho al inglés, pero from heaven. Esto está a fin de, para que podamos conocerle, o a fin de conocerle, en el libro en
que es el que habíamos leído, la misma cita, a fin de conocerle la página 84, está en inglés en la página 82. En inglés, la palabra para decir aquí que fue separada es así la tierra fue cut off, cortada desde el cielo. La tierra fue cortada del cielo. Así que apartada del cielo en realidad fue cortada. Semejante a esa piedra que fue cortada. Pero así como nosotros habíamos sido cortados, así como esa piedra, ¿no es cierto? Ahora Cristo es cortado del cielo y es cortado de la tierra, es cortado voluntariamente, abandona el cielo, deja el trono, viene. ¿Para qué? Para que aquí lo corten. ¿Y cómo lo cortan en la tierra? Por cárcel y por juicio. Lo que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos que el juicio que Dios hizo en el Edén con Adán y Eva nos llevara a la muerte. Pero nos llevó a la cárcel, digamos, presos de Satanás en este mundo, ya no con el dominio absoluto que tenía Adán cuando se le dio, quedamos a merced de un amo tirano, que es Satanás, a cargo por usurpación. Y se nos fue quitado, digamos, estábamos en cárcel, digamos, en cierta forma, teníamos que ser librados para poder salir de aquí, y teníamos que ser librados por un juicio justo, pero el juicio nos condenaba a morir. Entonces, ¿qué hizo el Mesías? Él vino, él fue encarcelado, él fue juzgado y fue quitado para que nosotros pudiéramos ser libertados y por medio del juicio de Dios en la persona de su Hijo fuéramos libertados de la cárcel. ¿Ya? Así que cuando dice por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Se fijan que el significado de esta piedra que es cortado, es que era como que estaba cortada, estaba la tierra cortada del cielo, como una isla se separa de un continente? Para producir eso, Cristo tuvo que venir por cárcel y por juicio a ser cortado. Pero le salió al revés las cosas a Satanás, porque cuando él pensó que había triunfado por matar a Cristo, en realidad lo que estaba haciendo es pronunciando su propia condenación y el fin de su reino en este mundo. Porque al ser cortado de la tierra, Cristo nos une nuevamente al cielo, porque Él lleva la paga del pecado que nosotros merecíamos y nosotros somos libertados. Y podemos tener acceso, por su mediación, a la recuperación de la tierra perdida. ¿Se fijan? Ahora, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, no lo que estaba por perderse, no lo que se podía perder. Nosotros ya estábamos perdidos. Parecía lo que dice la parábola, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lo que Cristo vino a hacer fue un milagro, fue rescatar a un mundo que no tenía derecho, que estaba destituido no solamente de la gloria de Dios, estaba destituido de la vida, pero Él vino para darnos vida y recuperar este mundo para nosotros. Y acá estaba lo que habíamos visto, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y están los dos aspectos, el aspecto físico, material de la casa espiritual, ¿no es cierto? Y el sacerdocio, que es las tareas que se realizan allí, ¿ya? Pero esta casa espiritual es es algo que no se ve. En este mundo nosotros no vemos cómo Dios está haciendo esa construcción. Nosotros no vemos la casa espiritual. Solo Dios la ve. Él sabe el lugar que vamos a ocupar en el cielo cuando nosotros estemos allá. Y Él sabe las tareas que vamos a realizar. ¿Y para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales agradables, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que nosotros podamos hacer para alegrar el corazón de Dios, lo hacemos estando en Cristo. Solo, como decíamos en unas clases pasadas, ni siquiera podemos elaborar un solo pensamiento que sea bueno. Nada. Por lo cual también contiene la Escritura, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. ¿Qué es Sión? La montaña. Ahí está la montaña. Esta piedra fue cortada de la montaña. ¿Se fijan? Entonces, el reino de Dios establecido en donde está su pueblo. Sión es donde está su pueblo. Y allí, en su pueblo, fue donde lo mataron a Cristo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y entonces,
esta piedra que fue despreciada llegó a ser escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Les contaría más sobre esa piedra, pero no hay tiempo. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Se fijan? Está la piedra y la roca. O sea, las dos cosas. Porque piedra de tropiezo, el Señor dice que es preferible que nosotros nos caigamos, digamos, nos tropecemos en Cristo y caigamos y nos humillemos antes de que la roca nos caiga encima y nos desmenuce. ¿Ya? Y Cristo nos sale al encuentro para a veces hacernos caer, para que podamos renunciar a todo lo que ha sido nuestra fuente de seguridad, encontrarnos con Él y comenzar una nueva vida. Y es roca que hace caer. ¿Por qué? Porque sí puede ser demoledor. ¿Por qué? Porque cuando tropiezan en la palabra no hay esperanza. Porque es por la palabra de Cristo que podemos, digamos, aferrarnos a las promesas. Acuérdense de la lucha de Jacob con el ángel. El ángel viene con la buena intención y le toma el hombro a Jacob que estaba orando. Y el ángel era Cristo. ¿Y qué hace Jacob? Interpreta eso como una agresión. Oh, me están, en el mundo dice, ¿no es cierto?, invadiendo mi privacidad. Y el mundo se siente amenazado por el Evangelio, se siente amenazado por Cristo, se siente amenazado por los hijos del reino cuando tratan de conducirlo a Cristo. Y luchan contra eso. Y Jacob estuvo luchando toda la noche. Y cuando ya rayaba el alba y estaba cansado, ¿no es cierto?, este ser sobrenatural le toca en el encaje de la cadera y se disloca la cadera. Y él se da cuenta que ese ser es sobrenatural. ¿Y cuál es la reacción de él? El ser humano habría arrancado. Eso hace mucho, cuando se encuentran con Cristo, en vez de ser humildes por la herida que sufren de parte de Cristo, porque no es siempre agradable encontrarse con Cristo, porque Cristo tiene que decirnos muchas cosas que no nos gustan. Tienes que dejar esto, tienes que abandonar aquello, tienes que hacerlo de esta otra manera, vas a tener que dejar todas esas cosas que te gustan para hacer las cosas que me gustan a mí. Entonces la gente dice, no, pero, perdón, pero es que yo no puedo renunciar a mí mismo. Bueno, ¿qué tuvo que hacer? Así dislocado y todo como estaba su cadera, abrazarse de Cristo, decirle, no te dejaré si no me bendices. Aferrarse del enemigo para pedirle bendición, porque hasta ese minuto era un enemigo, pero cuando él se da cuenta de que ese enemigo era sobrenatural y que era cosa que hubiera querido y en vez de tocarle la cadera, le hubiera tocado la cabeza o el corazón y hubiera muerto, se da cuenta que no es enemigo, en verdad, que estaba jugando, casi se podría decir, con él, que estaba solamente tratando de llamar su atención a algo. En realidad él había querido tocarle en el hombro, no para pelear. Él era el que estaba peleando. Y cuando ve que Cristo podría haberlo destruido, pero no lo hizo en toda la noche, sino que en un momento tocó ahí, lo dislocó la cadera, entonces dice, no, yo no me puedo dejar ir así. No, aquí está mi salvación, viene mi hermano allá, va a acabar conmigo, con mi campamento, con mis mujeres, con mis niños, con mis ganados, con todo. No, no, aquí está la bendición, Él tiene poder, Él es sobrenatural. Y entonces no te dejaré si no me bendices. Y así dice, él luchó con el ángel y prevaleció. Eso dice Oseas. Y habla, y allí habló con nosotros. O sea, allí Dios nos dio a nosotros una lección de cuál es su buena voluntad para con nosotros. Él no es su voluntad destruirnos. Él tiene que desarmarnos para volvernos a hacer porque estamos mal. Somos una máquina echada a perder que no va a funcionar. Para funcionar tiene que desarmarla y tiene que sacar las cosas que no se necesitan y hacerla de nuevo. Entonces, cuando habla de Sión, dice, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, habla de Cristo que está en medio de su pueblo, y habla de los hijos de Dios que están también formando parte de su pueblo. Vamos a ver que allí en Sión fue donde Cristo vino a habitar en medio de su pueblo, y era una piedra escogida y preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra. Ahí está el problema. No les gusta lo que Cristo tiene que decirles. No les gusta lo que Él pide, lo que Él demanda. No les gustan sus leyes y tropiezan en eso. Ahora, hubo un hombre, padre de familia, la que vimos esa
parábola que Jesús la relató, el cual plantó una viña y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, porque cuando Dios puso este mundo y el mundo fue cortado en cierta forma del continente del cielo, entonces el Padre se tuvo que ir lejos. Pero Dios nos hizo igual estar a cargo de labrar esta tierra con todas las dificultades. Pero cuando viene el Hijo a redimir esta tierra, entonces dijeron entre sí, los labradores, que eran los que se las arrendó, que eran los que estaban a cargo del reino de Dios en este mundo, que eran sus siervos supuestamente, su pueblo, su nación, sus dirigentes espirituales, religiosos. Entonces dice, los labradores cuando vieron al Hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y por eso dijo Caifás, ustedes no saben nada, no saben que nos conviene más bien que un hombre perezca y no que toda la nación se pierda, porque mírenlo como todo el mundo se va tras él. Y claro, ¿y qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a quedar sin sacerdocio, sin trabajo, sin nada de lo que hemos disfrutado. Nos van a mover el piso así como así, no querían. Entonces ellos dicen, cuando venga pues, el Señor les dice, apoderémonos de su heredad, dicen ellos, y el Señor dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? O sea, en su segunda venida. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? ¿Cuándo viene esa piedra? ¿Cuándo viene? Acá decía, cuando venga el Señor de la viña. Ahí viene la piedra. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Ustedes le dicen, no leyeron nunca eso? ¿Que yo iba a ser rechazado, pero que yo iba a llegar a ser cabeza del ángulo? ¿No lo leyeron? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y vimos esos textos, habíamos leído también eso. El significado de sobre quien ella cayere, lo acabamos de ver, le desmenuzará, son los que tropiezan en la palabra. Y el Señor ha hecho esto y habla de la piedra que fue cortada no con mano. ¿Ya? Para poder adquirir ese derecho, Jesús tuvo que hacerse hombre y triunfar como hombre. Ahora, veamos qué dice Primera de Reyes 6:7. Voy a tener que prender aquí la luz porque ya está medio oscuro. Ya, Primera de Reyes 6:7. Lo vamos a leer y lo vamos a analizar ahí. Primera de Reyes 6:7 dice, y la casa cuando se edificó la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Ya, entonces, mi hermana Juan comenta eso, de por qué estaba ese requisito, que las piedras con que construyeron el templo no debían ser labradas en el lugar del templo, tenían que ser labradas fuera y ser traídas listas para colocar allí. Dice acá, el templo judío fue construido con piedras labradas, no cortadas así nomás, sino bien labradas, bien, ¿ya? Que se sacaron de las montañas. ¿Se acuerdan de la montaña? Y la piedra fue cortada del monte. Jesús mismo fue labrado aquí en la tierra, en Sión, ¿ya? En medio de su pueblo, fue labrado allí, y ahora nosotros somos labrados aquí, como pueblo suyo. Ahora, se sacaron de las montañas, y acuérdense que primero Jesús venía de la acción espiritual, o sea, de la acción, perdón, no espiritual, de la acción celestial, ¿ya? Venía de la acción verdadera, y vino la acción que está en este mundo, aquí en medio de su pueblo, aquí fue el labrado, y aquí somos labrados nosotros también. El templo judío fue construido con piedras labradas que se sacaron de las montañas, y cada piedra era preparada para su lugar en el templo, labrada a escuadra, pulida y probada antes de ser transportada a Jerusalén. ¿Ya? Así es que también debería haber puesto eso en azul. Bueno, el punto es que la piedra tenía que ser preparada antes de ser transportada a Jerusalén. Cuando nosotros soñamos con la Jerusalén espiritual y le rogamos a Jesús que venga luego, nos queremos ir al cielo. ¿Saben ustedes? No nos podemos ir en esta condición. Tenemos que ser labrados antes. Dios no nos puede estar probando y discutiendo con nosotros en el cielo. No, si tienes que hacerlo así. No, porque mira lo que te va a pasar si no, ya, no. No. Todo eso se hace acá. Cuando nosotros vayamos al cielo tenemos que ya estar listos. Y eso es lo que simboliza esto.
Ahora, cuando todas esas piedras se encontraron sobre el terreno, la edificación se hizo sin que se oyera el ruido de un hacha o de un martillo. Esta edificación representa el templo espiritual de Dios, compuesto de materiales traídos de todas las naciones, lenguas, pueblos y clases sociales, grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios e ignorantes. No se trata de sustancias inertes que deban ser trabajadas por medio del martillo o el cincel. No son piedras físicas. Son, ¿qué dice ahí? Piedras vivas. Son piedras vivas. Son personas las que van a ser labradas fuera de Jerusalén para poder ser llevadas listas a Jerusalén. Sacadas de la cantera del mundo. ¿Por medio de qué? De la verdad. Y el gran arquitecto, el Señor del templo, está ahora labrándolas y puliéndolas, preparándolas para su lugar respectivo en el templo espiritual. Nadie piense que no tiene necesidad de golpe alguno. No hay persona ni nación que sea perfecta en todas sus costumbres y maneras de pensar. Así que esos chistes de los chilenos contra los argentinos, de los venezolanos, no sé, no he escuchado todavía chistes venezolanos, pero los que hacen de una nacionalidad contra otra y todo, hermano, esas son necedades humanas. Porque no existe ni una persona ni una nación que sea perfecta en todas sus costumbres ni maneras de pensar. Una debe aprender de otra. Por esto, Dios quiere que las diferentes nacionalidades se asocien para llegar a ser un solo pueblo con sus maneras de ver y en sus propósitos. Por eso que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia mundial donde no se pueden tomar decisiones arbitrarias. Tenemos que tener representatividad. Y la hermana White dice que cuando hay un congreso de la Asociación General y está debidamente representado por todos los distintos campos, entonces la voz del Congreso es la voz de Dios. ¿Ya? Porque Dios quiere que haya unanimidad en medio de la diversidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar a tener las maneras de ver y los propósitos de Dios en nuestra mente. Y si todos tenemos eso, vamos a estar todos unidos. Así que cuando nosotros nos asociamos con distintas personas, lo único que logramos es que Dios nos pula y podamos, lo bueno que tiene esa, lo bueno ella verá, lo bueno que tengo yo, y etcétera, hasta ir viendo a Dios en medio de todo. Una debe aprender de la otra. Por esto Dios quiere que las diferentes nacionalidades se asocien para llegar a ser un solo pueblo en sus maneras de ver y en sus propósitos. Así será cumplida la unión que es en Cristo, para que todos sean uno. Esa es la manera de ser uno. La manera de ver de Dios, los propósitos de Dios, no los nuestros. No es un acuerdo entre nosotros. Es un acuerdo es estar de acuerdo con la ley de Dios. Ahora, mediante el poderoso cincel de la verdad, Dios ha sacado a su pueblo como piedras en bruto de la cantera del mundo. Esta la habíamos visto. Estas piedras deben ser escuadradas y pulidas. Se le deben eliminar los bordes ásperos. Este es un proceso penoso, pero necesario. Sin él no podríamos estar preparados para ocupar un lugar en el templo de Dios. ¿Se fijan? Viene de Elena White de Salmo 144:2. Un ángel, miren, aquí va el resultado final de esta preparación de las piedras. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo y que los santos estaban sellados y numerados. ¿Qué está citando esta cita? ¿Qué pasaje la Biblia? Ezequiel 9, mira. Ezequiel 9. ¿Cuánto tiempo tenemos? No queda mucho tiempo, pero yo creo que alcanzamos. Acá. Mire, Ezequiel 8 y 9 es muy importante. El libro de Ezequiel a mí me encanta aquí porque tiene cosas muy buenas. Si ustedes van del 8 para adelante, habla paso a paso con el método historicista de lo que va a pasar con el pueblo de Dios. Aquí está el sellamiento, acá está la salida de Cristo cuando viene a buscarnos, etcétera. Está todo eso. Pero miren, en el capítulo 8 están las abominaciones que están ocurriendo en el pueblo de Dios, porque desafortunadamente Satanás, su estrategia es no ir a dedicarme tanto a todas las naciones, aunque igual lo puedo hacer, tiene a todos sus ángeles convocados aquí para que trabajen en todos los campos, sino que mi objetivo más importante es destruir al remanente, porque si no existe más remanente, ya Dios no tiene para qué venir. Entonces es atacar al pueblo de Dios. Y acá, de tal manera obtiene triunfo que se habla de las abominaciones que se cometen
en la tierra, pero no solo en la tierra. Miren, voy a ser bien directa para que lo puedan entender bien. Las abominaciones que se cometen, no solo en las otras iglesias, sino en la iglesia adventista del séptimo día. Hermanas, ¿cómo voy a decir eso si es el pueblo de Dios? Aquí está. Miren, dice en el capítulo 8, versículo 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. O sea, es la actitud que tienes, como que si no les fuera a pasar nada, hacen cada cosa y piensan como que nada les va a pasar. Me dijo después, vuélvete, aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí en Bechán y le muestran. Y después que le muestra todo, y miren, en el versículo 16, habían algunos que ya estaban adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Esa es la adoración del domingo, porque el domingo es el día del sol. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Bueno, esto da para un análisis bien largo, yo estoy tratando de abreviar. Y me dijo, pero en testimonio para los ministros encuentran bien detalladitos estas cosas. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá, ya no solo Israel, sino lo que queda, de Judá, hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado la tierra de maldad y han vuelto a provocarme a ira, y he aquí que se llevan el ramo a su nariz. Por tanto, yo también obraré con furor, no perdonaré a mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¿Ya? ¿Se acuerdan la cita que vimos la vez pasada cuando hablaba de que en el mensaje de Filadelfia, versículo 9, cuando dice allí, Apocalipsis 3, que haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, y la cita del Espíritu de Profecía decía que esos eran los adventistas que habían apostatado, que iban a reconocer que el resto de los adventistas que guardaban el sábado y habían insistido en guardar el sábado, tenían la verdad, porque aquí varios van a apostatar a ese extremo de tomar la marca de la bestia. Ahora dice, y clamó a mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano, estoy en capítulo 9, versículo 1, cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. ¿Por qué el altar de bronce? Porque es sinónimo del sacrificio, y se va a decir sacrificios en Bosra, caerán búfalos y animales, y se refiere a la destrucción de grandes líderes religiosos. Ahora, y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y Jehová llamó al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, más específicamente, aquí estamos nosotros, y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿En medio de quién? En medio de Jerusalén. Y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Está hablando del santuario de Dios acá en la tierra. Está hablando del pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día. Y dice, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, los dirigentes más importantes, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid, y salieron e hirieron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos los herían y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, haz de destruir todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén, el remanente. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera. Yo no sé muy bien, pero tengo la impresión de que, así como en la historia verdadera fue primero salir las 10 tribus de Israel y después quedó solamente Judá, y todavía de Judá queda un remanente. Así también ahora, cuando habla de Israel, a lo mejor habla de toda la iglesia y de Judá, como de la iglesia remanente y del remanente pequeñito que queda, ¿no es cierto?, después de la iglesia del Señor. Dice, has de destruir todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén,
estaba en Judá, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, Jehová ha dejado la tierra y Jehová no ve. No es que digan eso literalmente, es su actitud. Es como que, si se hace cada cosa a veces, hermano, no se tiene temor de Dios ninguno, es como si Dios no estuviera mirando. Ahora, así también yo, mi ojo no perdonará, ni tendrá misericordia, sino que haré recaer el camino de ellos sobre su cabeza. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. ¿Ya? A eso está aludiendo esta cita. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo y que los santos estaban sellados y numerados. Y ojo, porque aquí mismo dice, ya lo vimos en otra clase, pero para los que no estaban, ¿en qué consiste el sello? Dice, tan pronto como el pueblo de Dios es el tercer párrafo del análisis del Ellen White de Apocalipsis de Ezequiel 9, 2 al 4. A ver, vamos a leer un poquito antes mejor. Sí, vamos a leer los tres párrafos. Dice, ¿cuál es el sello del Dios viviente que es colocado en las frentes de su pueblo? Es una señal que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel exterminador debe ver esa marca de redención. El ángel con tintero de escribano debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores, y el ángel exterminador sigue a este ángel. Luego dice, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad. O sea, estamos ya, la verdad es parte de nuestro ser, tanto intelectual, se habla, mire, de osteosíntesis, o de óseos integrados, se habla de que hay una rama en la traumatología donde le ponen a usted un metal que no tenga rechazo por parte del hueso, de manera que el hueso se adhiera a ese metal y se forme una unión, ¿ya? No como el barro y el hierro. Y nosotros aquí estamos así como eso, con la verdad. Ha habido un afianzamiento, una unión con la verdad. Ha llegado a ser parte de nuestra vida. Entonces dice, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles, porfiados hasta decir basta, no ceden, pero porfiados, buenos porfiados, de parte de Dios. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Los juicios de Dios están viniendo. No las plagas, los juicios. Ahora, dice acá, un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo y que los santos estaban sellados y numerados. Entonces vi a Jesús. ¿Y cuántos tenían que ser? 144,000. Está allí en Apocalipsis 7. ¿Ya? Entonces vi a Jesús, y es un número simbólico, que había estado oficiando ante el arca que contiene los 10 mandamientos. ¿Y dónde queda eso? En el Santísimo Santuario Celestial. Entonces vio a Jesús. ¿Qué pasó? Lo vio cuando volcó el incensario. Esto es Apocalipsis 8. ¿Y qué significa eso de volcar el incensario? El incensario es donde llegan las oraciones de los santos. Quiere decir que ya no va a haber más intercesión. ¿Ya? Cristo, si bien es cierto, va a seguir protegiendo a su pueblo, lo va a hacer de sí mismo, pero ya no van a haber esas oraciones intercesoras, ya no va a haber necesidad de eso, ya no va a haber oración por el perdón de los pecados, porque ya los pecados van a estar todos perdonados. Ya no hay nadie más que diga, Señor, pero una más, dame otra oportunidad. No, porque ya no va a escuchar esas oraciones Jesús. Levantó entonces las manos y en alta voz exclamó, consumado es. Hecho es, dice nuestra parte, o hecho está. Y toda la hueste angélica depuso sus coronas cuando Jesús formuló esta solemne declaración. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Se acuerda que dijimos que este aquí es como algo que ya no tiene progreso? El que es injusto va a ser injusto. El que es inmundo va a ser inmundo. Pero el que es justo
puede seguir practicando la justicia. El que es santo puede seguir santificándose. No quiere decir que va a seguir cayendo y levantándose, porque no es necesario para desarrollar el carácter todavía más. No es necesario caer. Nosotros podemos seguir desarrollando el carácter por la eternidad, pero tenemos que llevar un carácter que refleje plenamente la imagen de Jesús, y ese es el mínimo aceptable. Después de eso usted puede seguir progresando, pero tiene que tener un límite mínimo. Es como para pasar de curso, necesita por lo menos el 4. Sí, pueden pasar los que tienen 4 y los que tienen 7, sí. Todos esos pueden pasar, pero el que tiene 3 no puede pasar, tiene que tener el 4 por lo menos. ¿Se fijan? Ahora miren, cada caso, y el 4 es tiene carácter de Cristo, los rasgos generales del carácter de Cristo. Cada caso había sido decidido ya para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos. Cristo había recibido su reino, puesto que había hecho expiación por su pueblo y había borrado sus pecados. ¿Se acuerdan la parábola de Jesús cuando dice un hombre fue a buscar un reino y volver? Ese hombre que fue a buscar un reino es Cristo. Después que cumplió su misión en este mundo, entonces fue a buscar un reino. ¿Cuándo empezó a fabricar ese reino? Cuando pasó al lugar santísimo a hacer juicio. Por medio de juicio es que Dios constituye su reino. Dice, Cristo había recibido su reino, puesto que había hecho expiación por su pueblo y había borrado sus pecados. Estaba completo el número de súbditos del reino. ¿Se fijan? Ya estaba completo. Se habían consumado las bodas del Cordero, por eso yo le decía que era nuestra ausencia. Las bodas son hechas en el cielo. Ahí cuando se firma, como José cuando se casó con María, antes de que la tomara por mujer, ya estaba consumada las bodas. Todos los integrantes estaban escritos sus nombres allí. Y el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y el Señor había de reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A qué le suena esto? Mire, eso está en Historia de la Redención. Pero esto, el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, miren. Dice acá, primero vamos a ver, eso tiene que ver con Daniel, pero dice, vi que todos los que no recibieran la marca de la bestia y de su imagen en sus frentes o en sus manos, Apocalipsis 13, 14, 17, no podían comprar ni vender. Vi que se formó el número 666 de la imagen de la bestia. Eso está en el tomo 1, este mismo que le mostré la otra vez, que lo pueden comprar en ACES, está traducido al español, cartas y manuscritos, es el primer tomo de 1845 a 1859, y allí dice esto, hay un momento en que se forma el número, y a mí me hace mucho sentido porque no hay explicación de eso. Se forma el número de la imagen de la bestia, pero fíjense que en la que vimos acá, era que Cristo había recibido su reino y estaba completo el número de los súbditos del reino. Parece aquí haber dos bandos, uno donde se completa el número de los escogidos y el otro donde se forma el número de la imagen de la bestia con todos los que deciden llevar la marca. Este es el número de los perdidos, 666, es un número simbólico, y el otro es el número 144.000 de los hijos de Dios, ¿ya? Ahora miren, no nos queda casi tiempo, hermano, vamos rápido, miren, Daniel 2.44, si estuviéramos así, yo le diría a cada uno que busque un texto para que anduviéramos más rápido, pero ya, vamos a Daniel, porque no estamos así, 44, vamos a ver lo que tienen en común cada uno de estos textos. 2.44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Daniel, capítulo 7, vamos a ver cómo es el mismo tema, que va avanzando en el sentido de explicar cada vez más detalles. Y capítulo 7, versículos 8 al 14, los vamos a leer rápidamente. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas o arrogancias.
está hablando del cuerno pequeño, ¿no es cierto? O del perseguidor este que vimos de la clase pasada, que persiguió 1260 años. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y el anciano de día se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miré hasta que mataron a la bestia. Su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. En Maranata del Señor viene, hay una cita muy buena que habla de cómo esto va a ser, y es impresionante. En la segunda venida de Cristo, cómo el fuego va a devorar, va a ser muy parecido a la tercera venida. El fuego, los estragos, cómo va a funcionar esto del fuego, y ahí matan a la bestia, y después, en la tercera venida, ahí donde mismo había sido arrojado esto, también es arrojado el dragón. Se habla, es todo simbólico, pero no tengo tiempo de meterme en eso. Ahora dice, su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía y llegó hasta el anciano de días y le hicieron llegar delante de él. Este que viene en una nube, siempre la nube son los ángeles, viene no a la tierra, sino que viene al anciano de días, y en el libro Conflicto de los Siglos, si ustedes lo pueden ver, también en primero escrito, por ejemplo, en la página 251, aclara que es Cristo que viene a la presencia del Padre para seccionar en el tribunal y realizar el juicio a todos los reinos de este mundo, y en especial esta última que está, digamos, llevando al mundo al caos finalmente, que es el poder perseguidor de los santos y de Dios. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Miren las diapositivas que están acá, hablaba de que iba a reino, dominio, majestad. Es muy similar, ¿se fijan? Ahora, su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7. Después, eso es Daniel 7, después 25 al 27, en Daniel 7 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos, y el medio de un tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio. ¿Dónde le es quitado el dominio? En el juicio investigador. En el juicio le es quitado el dominio. Por cárcel y por juicio fue quitado Cristo. Bueno, por cárcel y por juicio también van a ser quitados los poderes de este mundo y el de la bestia y de su imagen. Y del dragón también. Ahora, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. ¿Para qué? O sea, le quitan ahí el dominio legalmente para que después, de hecho, sea destruido y arruinado. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, nuevamente el dominio, la majestad, el reino, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. ¿Ya? Después tenemos capítulo 8, nuevamente, vamos a lo mismo. Todo tiene que ver con la roca, con los pies de la imagen, la piedra, y la destrucción y la instalación de este gran monte. 8, 13 al 17. Dice, y oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y agape continuo solamente, y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. ¿Qué tiene que ver la destrucción de este poder que olla o que destruye las cosas de Dios? ¿Qué tiene que ver con la purificación del santuario? ¿Dónde les quita el dominio? En el santuario, en el juicio. En el juicio les quitado el dominio. Y después solamente viene el juicio, digamos, ejecutivo, donde se hace de hecho, pero legalmente se le quita en el juicio. Por eso que es hasta ahí, hasta que llegue ese momento en donde él va a entrar a juicio. Ahí ya se le va a acabar cuando finalicen los 2300 días. Ahora, y dice, será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y buscaba su significado, he aquí uno con apariencia de hombre se puso delante de mí. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Luego, a ver, estoy mirando hasta aquí el versículo 13 al 17, ya.
vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. Clarito, esto es para el tiempo del fin. Todo va al tiempo del fin. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Nos seguimos repitiendo el tiempo del fin. Acabamos de leer hasta el versículo 16. Vamos ahora, versículos 23 al 24. Dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, tienen que llegar al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. O sea, esto pasó primero y se vuelve a repetir. Y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder. Y destruirá maravillosamente y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Fíjense aquí la competencia. La competencia. Porque en la otra dice que no con mano. Y acá, como que Satanás trata de hacer lo mismo y pone un delegado, pero no, ese delegado lo pone Satanás. Es una obra sobrenatural maligna. Porque dice, se fortalecerá, mas no por su propio poder. El papado reinó con el poder ajeno, con el poder civil, así como Cristo, ¿no es cierto? Llegó aquí por medio de la encarnación, que fue algo sobrenatural, ya acá también en forma, digamos, que no es por suya, por sus logros, logra dominar en el mundo, ¿ya? Y hacer cosas terribles de malas. Después tenemos el 12, capítulo 12, versículos 44 al 45. A ver, estábamos leyendo Daniel 11, me faltó. No puse Daniel 11. 11. A ver, bueno, pero en el 11, en el 11 es súper importante. Yo creo que ahí me equivoqué, puse 12 y es 11, 44 al 45. Es 11, 44, 45, hermano. Sí, porque además el 12 no tiene 44, 45. Dice, pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares en el monte deseable del santuario y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Y esto es nuestro tiempo. Lo que tiene que pasar ahora. Las noticias del oriente y del norte, que es el lugar donde Dios habita, son las noticias de que el juicio investigador ha comenzado, ¿ya? Entonces, cuando Satanás se da cuenta que empieza el juicio investigador, 1844, se da cuenta que le queda poco tiempo y sale con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Y entonces, ¿qué hace? Se introduce en la iglesia y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, el monte, donde el lugar está, donde están todos los hijos de Dios en todas partes, ahí se mete, ¿ya? Pero dice que vendrá a su fin y no tendrá quien le ayude, a pesar de que se va a infiltrar, a pesar de que vemos mundanalidad dentro de la iglesia, que vemos cosas que no corresponden, que están mezclados los hijos de Dios con los hijos de las tinieblas, pese a eso, y aunque haya plantado su estandarte Satanás dentro del monte Sión, aunque lo haya instalado, no va a prevalecer. Y ya, el otro era 12, 17 al 19, no, 11 también. A ver, no sé por qué. Ah, no, perdón, Apocalipsis, es la séptima trompeta. Apocalipsis 11, 17 al 19, dice, yo tengo Apocalipsis acá, porque para poder subrayar y todo eso, poner notas al margen. Dice, miren, la séptima trompeta. Empezamos con el 17, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿En dónde lo toma? En el cielo. Ahí toma su reino. Y se airaron las naciones, pasado, cuando empezaron a perseguir a los hijos de Dios, porque les venían todos estos juicios que están cayendo ahora y que van a seguir aumentando y nos van a echar la culpa a nosotros. Y se airaron las naciones. ¿Contra quién? Contra los hijos de Dios. Y tu ira ha venido, el día de la ira de Dios, las plagas. Y el tiempo de juzgar a los muertos, que clamaban y decían, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre? Se les dijo que esperaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus hermanos conciervos que habrían de ser muertos así como ellos. ¿Se acuerdan? Entonces, le dice, llegó el tiempo de juzgar a los muertos, de hacer la justicia y juicio, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. ¿Cuándo se le da el galardón a los santos, a los profetas que temen su nombre? En la segunda venida. ¿Cuándo se le hace el tiempo de juzgar a los muertos? Ahora, cuando están, ¿no es cierto?, cuando Jesús aparezca. Y va a haber la resurrección especial y ahí se va a hacer juicio. A los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Este juicio es el juicio que se hace en la resurrección especial, ¿ya?
y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando Cristo abandona el santuario celestial y se ve abierto el templo, y en la tierra Dios anuncia el día y la hora de su venida, se oye la voz de Dios, comienza el jubileo y se muestran las tablas con los 10 mandamientos, y entonces los adventistas apostatados vienen y reconocen que Cristo nos ha amado, y pasa un tiempo desde que Cristo es llevado desde el santuario hacia el este, donde ocupa su lugar en la nube. ¿Se acuerda que lo vimos la vez pasada? Y entonces, por donde primera vez los hijos de Dios ven, ahí la señal de la venida del Hijo del Hombre. Y Cristo viene, ¿no es cierto?, para buscarnos a nosotros desde cuando la empezamos a ver allí. Antes, o sea, cuando él va a tomar su lugar en la nube, lo cual toma varios días, ¿no es cierto?, las plagas están cayendo sobre los habitantes de esta tierra. ¿Ya? Ahora dice, condujo el pensamiento de sus oyentes más allá del servicio terrenal y del ministerio de Cristo en el santuario celestial, al tiempo cuando, habiendo completado su obra mediadora, ahí Cristo volverá con poder y grande gloria y establecerá su reino en la tierra. ¿Ya? Pablo creía en la segunda venida de Cristo. Así es que, ¿cuándo se va a establecer el reino de Dios en la tierra? En la segunda venida de Cristo. Claro, legalmente, no de hecho, porque vamos a dejar aquí la tierra así como está, con Satanás en el milenio atado, pero ya nosotros somos los reyes. De hecho, Satanás va a estar atado en esta tierra. ¿Por qué va a estar atado? Porque ahora nosotros y Cristo tenemos el dominio de esta tierra y no le damos permiso para actuar. Así que se establece el reino de Dios en la tierra en la segunda venida de Cristo. Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones, y al aprender en esta vida a reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado que ha de durar para siempre, podemos ser preparados para entrar con Él a poseerlo cuando venga. O sea, en los reinos de esta tierra, en lo que pasa aquí, nosotros nos estamos preparando, estamos viendo cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones, y estamos reconociendo los principios del reino, y estamos viendo que Dios tiene razón. ¿Para qué? Para que así seamos preparados para entrar con Él a poseer el reino de Él cuando Él venga. Dios está preparando su roca. Nosotros somos parte de esa roca. Nosotros vamos a henchir la tierra. Nosotros vamos a reinar después. Y está claro que legalmente la segunda venida nosotros pasamos a poseer la tierra. Pero de hecho, de facto, o sea, físicamente la vamos a poseer recién después de la tercera venida, que es solamente el epílogo, donde son destruidos todos los malos y la misma tierra. Y una vez que la tierra sea, y las obras que en ella están sean quemadas, Dios va a crear la tierra de nuevo para que sí podamos habitarla. ¿Ya? Pero la materia prima va a esperarnos 1000 años aquí, para que Dios venga y la haga de nuevo a la semejanza, o mejor aún, de lo que era cuando la hizo por primera vez. Y Él va a vivir con nosotros y se va a recuperar y se va a salvar el abismo ese de separación. Ya no vamos a estar separados del cielo, sino que viviremos con Dios aquí mismo en esta tierra. Tuve que dejar muchas cosas afuera para poder terminar ahora. En un estudio posterior, después que veamos toda la cosa que tenemos pendiente en el grupo, la idea es que podamos ver profecía, y ahí vamos a ver varias cositas muy interesantes que quedaron en el tintero. Muchas cosas, hay que ver Armagedón, de paso, ¿qué es lo que es Armagedón? La séptima copa, la destrucción de los falsos pastores de Babilonia, ¿ya? Toda esta unión grande. Bueno, todas esas cosas quedaron pendientes para el futuro. Pero por hoy terminamos aquí con la clase que tiene que ver con Daniel, y vamos a retomar el gran pacto de Dios que estábamos viendo en la próxima clase. ¿Hay alguna consulta que alguien quiera hacer? ¿Algo que quieran decir antes de que nos despidamos? Estamos pasadito un poco el tiempo, pero como somos una reunión al comienzo, ahí nos atrasamos un poco. ¿Hay alguien que quiera decir algo o preguntar? Muy bien. Si no hay ni una pregunta, como digo yo, quiero todo muy claro, muy oscuro, no sé. Vamos a orar para despedir la clase de hoy. Inclinemos nuestro rostro. Nuestro amante Padre Celestial, estamos agradecidos a ti porque tú nos has bendecido con tantas cosas, Señor, que no merecemos. Partiendo, Señor, con la gran salvación que tú trajiste para nosotros por medio de un sacrificio tan grande que no fue solamente la muerte,
sino que fue renunciar a todo por amor a nosotros, por ponerte tú mismo y todo en peligro, Señor, por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque nos iluminas con tantas cosas maravillosas y porque nos has dado el privilegio de llegar a conocerte y de formar parte de tu familia, Señor, y ser tu cuerpo. Rogamos que tú puedas bendecirnos de manera que la verdad se afiance firmemente en nosotros y podamos ser reconocidos como hijos tuyos y formemos parte de ese número para que podamos ir contigo a morar eternamente donde tú has preparado lugar para nosotros, Señor. Y luego venir a poseer esta tierra que perdimos, Señor, por la primera transgresión, pero que recuperaremos gracias a Cristo. Queremos despedirnos entre nosotros, pero pedirte que tú estés en cada uno, dirigiéndonos, bendiciéndonos en esta semana, y queremos que tú, sí, no despedirnos de ti, siempre estés en nuestras vidas, que nos des una semana en que podamos servirte y en que podamos tener una linda comunión contigo. Gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Que tengan una linda semana. Que Dios los bendiga a todos. Chao, hermana. Muchas gracias. Chao. No hay de qué. Que Dios te bendiga, Amelia. Que estén todos muy bien.